Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os quiero contar 3 historias personales que de alguna manera marcaron mi vida. 3 historias que han tenido un impacto muy relevante en mi carrera profesional o trayectoria como ingeniero de software. Sin lugar a dudas, este es uno de mis vídeos más personales, en el cual me voy a abrir más. Pero antes de empezar con la primera historia, te agradecería que me dieras un like si te gusta este tipo de vídeos y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y si además activas la campanita, YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo. Mi primera historia personal trata de conectar los puntos. Sí, al igual que la primera historia que contó Steve Jobs en su charla de Stanford University, esta primera historia va de conectar los puntos, algunos lo llaman karma, yo le llamo hacer las cosas desinteresadamente, por hacer el bien, simplemente porque te gusta, por ayudar a alguien, pero sin buscar nada a cambio. La primera historia que os quiero contar se remonta a hace ya 15 años atrás. Estaba trabajando como desarrollador de .NET en una empresa y fui contactado por el director de otra empresa. Básicamente esta empresa se dedicaba a hacer trabajos para otras empresas, para el gobierno, mayoritariamente en Java. Pero de repente le surgió un proyecto muy importante en .NET y no tenía a ningún desarrollador de .NET para poder realizarlo. No recuerdo muy bien cómo dio conmigo, pero el caso es que me ofreció trabajar con ellos. La verdad es que yo estaba trabajando en una empresa de producto, estaba en una empresa muy estable, muy a gusto, y no me apetecía cambiar a una empresa que se dedicaba más a servicios o a hacer proyectos de terceros. No obstante, tras hablar con el director y ser muy sincero, se me encendió la bombilla. Y dije, mira, yo no me voy a cambiar de trabajo, no me interesa, pero sí te puedo ayudar. Yo creo que tienes bastantes desarrolladores que son muy buenos en Java y realmente tampoco hay mucha diferencia entre .NET y Java o C# y Java. Son lenguajes muy parecidos. Con unos días de formación podrían estar preparados para realizar dicho proyecto. Y es así como conseguí mi primer trabajo de formador. Les di a esta empresa, a sus trabajadores, una formación sobre .NET, la cual les sirvió para luego poder realizar dicho proyecto. Y además recuerdo que esta empresa tampoco podía pagarme mucho por dicha formación, pero realmente también yo tampoco tenía mucha experiencia como profesor o formador. Y como era la primera vez, pues acepté un salario bastante bajo para dar dicha formación. Lo hice por el hecho de ayudar y también me sirvió para aprender, pero no por el dinero. Y aquí viene lo interesante. Unos meses después, el director de esta empresa me llamó para ofrecerme trabajo de formador o profesor de .NET para diferentes empresas, para profesores, para personas que estaban en paro, para personas que estaban en proceso de reciclaje, etc. Básicamente, esta empresa había llegado a un acuerdo con el gobierno para dar este tipo de formación .NET. Y así que enseguida que esta empresa obtuvo esta adjudicación, me llamó a mí ofreciéndome el puesto de formador para poder dar clases por las tardes de vez en cuando. Este pequeño trabajo de profesor me ayudó mucho personalmente, ya que pude desarrollar habilidades de comunicación e incluso aprendí mucho más porque tuve que estudiar muchísimo para poder dar las clases con confianza. Gracias a este pequeño gesto inicial, esta formación inicial que hice de manera desinteresada, gracias a ello me surgieron luego estas oportunidades de ser profesor de .NET. Como dijo Steve Jobs, es imposible de conectar los puntos mirando hacia el futuro. Hay que hacerlo siempre mirando hacia atrás. Por lo tanto, la lección que me llevo de esta historia es: haz las cosas porque te gustan, de manera desinteresada. Hazlas por ti y por los demás, para ayudar. Luego es posible que los puntos se unan y el karma, o como lo quieras llamar, vuelva a ti. La segunda historia que os quiero contar trata de amar el destino, o como llaman los estoicos, amor fati. Cuando estaba trabajando en Mallorca como programador de .NET, llevaba aproximadamente casi 7 años trabajando, 7 años de experiencia, y también 7 años estudiando inglés en la Escuela Oficial de Idiomas. Estaba en ese trabajo bastante estable, pero veía que no aprendía, que no podía progresar más, que no utilizaba mi inglés. La verdad es que estaba obsesionado con aprender y todo lo relacionado con C#, .NET, SQL, etc. Mi sueño por entonces era trabajar para Microsoft y al final me decidí y apliqué para una oferta de trabajo para Microsoft en Dublín, que era lo más cerca que por entonces había, ¿no?, para poder trabajar en Microsoft.
o al menos eran las únicas ofertas disponibles que había en dicho momento, ¿no? Recuerdo que había 2 posiciones abiertas y las únicas que encontré fue para la oficina de Irlanda. Una era para tester y otra era para programador. Sabía que no iba a ser fácil entrar en Microsoft, pero como era un apasionado de sus tecnologías, pensé que quizás podría tener oportunidades. Al fin y al cabo, estaba todo el día programando en C#, en .NET, incluso, pues como he comentado antes, de vez en cuando daba cursos de formación de .NET. Tras varias semanas de entrevistas y a la 5ª entrevista fui rechazado por Microsoft por no saber cuántos globitos caben en una habitación. Bueno, realmente fue porque no era suficientemente inteligente o talentoso e incluso mi inglés tampoco era muy bueno. No obstante, justo después de ser rechazado por Microsoft, me contactaron para trabajar en una startup de Londres. Era una startup súper pequeña, recién creada, con prácticamente 4 o 5 programadores. Pero era para programar en tecnologías que por entonces ni conocía, como Ruby, Ruby on Rails, MySQL, etc. Imaginaros, llevaba toda la vida programando con el Visual Studio, programando en .NET, en SQL Server. No había utilizado nunca Linux, prácticamente desde la universidad. No había trabajado en Open Source, no sabía ni trabajar con Git ni con metodologías ágiles. Todo lo que no fuera del ecosistema .NET me sonaba a chino. Realmente había muy pocas probabilidades de que me contrataran. Pero tras hacer un par de entrevistas, llegó esa llamada. Rafa, ¿te interesaría trabajar en nuestra startup? Por una parte, me apetecía muchísimo irme a Londres, pero por otra, tenía que dejar a mi familia, arrastrar a mi novia hasta Londres, dejar mi trabajo de fijo, de casi funcionario. Eso no era salir de la zona de confort, era lo siguiente. Era como destruir la zona de confort totalmente. Además, dicha startup estaba empezando. Yo no sabía si tenían dinero, financiación para poder seguir X meses o años. Quizás solo podían seguir X semanas y no lo sabía. Había muchísimo riesgo, la verdad. Los cercanos a mí me decían, pero Rafa, estás loco. ¿Cómo vas a dejar ese trabajo que tienes con lo complicado que es conseguir hoy en día, o por entonces en Mallorca, un trabajo como tal? Y en parte tenían razón. Pero yo ya no estaba creciendo profesionalmente. Necesitaba cambiar. Y esto parecía la oportunidad perfecta. Y como ya sabéis, al final acepté la oferta, conseguí irme a Londres y cambió mi vida. Sí, trabajar para dicha startup hizo que creciera profesionalmente como nunca me hubiera imaginado. Ya no solo aprendí Ruby, Rails, tecnologías de caché, sistemas distribuidos, Agile, etcétera, 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 sino que aprendí también a hablar en inglés como se debe. Aprendí sobre el mundo de las startups, el cual me fascina. Conocí a gente muy buena que todavía tengo contacto con ellas, algunas están en Londres, otras ya han vuelto a España. Gente que realmente merece mucho la pena. Y me permitió vivir en Londres por 5 años junto con mi mujer, lo cual fue una experiencia inolvidable. Si no hubiera sido rechazado de Microsoft, no hubiera podido conseguir dicho trabajo, ir a Londres y tener dichas experiencias tan maravillosas. Bien, uno puede decir, bueno, pues quizás te hubiera ido mejor en Microsoft, quizás hubieras avanzado más. No lo sé, yo tengo mis dudas. Primero porque Dublín no nos apasionaba, ni a mi pareja ni a mí. Y segundo que seguramente no hubiera aprendido tanto como lo hice al trabajar en dicha startup. Sé que es muy difícil saber si me hubiera ido mejor o peor. Lo que sí sé es que estoy muy contento de que me rechazaran. Y ahora cada vez que soy rechazado o me pasa algo negativo, siempre me acuerdo de estas experiencias y de la importancia del amor fati. La tercera historia personal que os quiero contar trata sobre el talento y la actitud. No os voy a engañar, siempre he sido un programador del montón, de la media. Por ejemplo, necesito bastante tiempo para pensar un buen diseño y me considero bastante lento al programar. Yo he conocido y he visto programadores que se sientan delante de la pantalla, empiezan a teclear, lo tienen todo clarísimo y en unos minutos te hacen un algoritmo con sus tests y todo. Yo necesito mi tiempo. No soy el típico ninja, rockstar o 10x programmer, ni mucho menos. Todo lo que he conseguido ha sido a base de mucho esfuerzo, de estudiar mucho y de trabajar bastante fuerte. Muchas noches he tenido que estudiar e incluso a veces trabajar. Sí, es lo que se llama el síndrome del impostor y seguramente habréis visto un vídeo que tengo sobre este tema. Pues sí, muchas noches me las pasaba estudiando o trabajando, exceptuando cuando he sido padre, que me conformaba con poder dormir.
pero si hay algo que sí que tengo como cualidad, considero que positiva, es la actitud con la que afronto las cosas, ¿no? En particular, pues mi trabajo o cualquier otro tipo de reto. Y es una actitud de proactividad, de trabajo duro, de perseverancia y resiliencia. Es cuando dijo Will Smith esa frase tan mítica. Dijo, yo no tengo miedo a morir en una cinta de correr. Tú podrás ser más inteligente que yo, más talentoso, pero si nos ponemos a correr en una cinta, o tú te bajas primero o yo voy a morir en el intento. Y sin saberlo, es así como dice Will Smith, como he afrontado casi todas las cosas en mi vida. Cuando me propongo algo, lucho por ello. A veces lo consigo, a veces no, pero lo doy todo. Trabajando en Londres, en mi segunda startup, una startup ya de alto crecimiento, que iba bastante bien, la segunda vez que empezamos a tener caídas importantes, pensé, esto no puede seguir así, hay que hacer algo. No basta con poner un parche. Hay que empezar a pagar deuda técnica, refactorizar código, debuguear y atacar al legacy code que había por entonces. Todo el mundo quería tocar la parte nueva, ¿vale? La parte bonita. Nadie quería tocar la parte antigua. Pero yo sabía que lo que realmente daba dinero, lo importante, estaba en la parte antigua, en lo que se llamaba el legacy. Entonces me centré a debuguear esa parte de código. Investigué todo sobre el framework Ruby on Rails, sobre SQL, índices, rendimiento, etcétera. Aparte de lo que ya hacía mi equipo en el día a día, dedicaba unas cuantas horas al rendimiento y a mejorar la plataforma. Y no solo ayudé a mejorar la plataforma, sino que aprendí muchísimo por el camino. Es más, de hecho, gracias a eso, di mi primera gran charla en inglés delante de un equipo de 50 personas, incluyendo el VP y el CTO. No fue una charla fácil, la verdad. Lo pasé bastante mal. Pero bueno, se ve que al final gustó. O eso me dijeron. Pero como la mayoría eran ingleses, y ya sabes que a veces por no herir, no dicen la verdad. Y esto fue mi primer pasito para pasar de programador senior a lead software engineer, que en aquella empresa era una posición híbrida entre tech lead y line manager, un manager que lleva gente. Al poco tiempo, la empresa decidió abrir una pequeña oficina de programación en Sofía, Bulgaria. Inicialmente se iban a contratar 3 o 4 programadores que necesitaban de un manager. El tema es que yo vi ahí una oportunidad y me ofrecí para llevar ese equipo. En particular, le dije al vicepresidente de ingeniería que me ofrecía a gestionar dicho equipo y poder así tener un equipo que pudiera encargarse de seguir mejorando la plataforma, lo cual era realmente necesario porque no parábamos de crecer y cada vez más había más problemas operativos. Mi VP, por supuesto encantado, aceptó que yo empezara a gestionar esos 2 o 3 ingenieros en Sofía y luego también pues tenía otros 2 o 3 ingenieros en Londres. Al final el equipo fue creciendo y entre los ingenieros de Londres, los de Sofía y un par de contractors llegué a gestionar hasta 13 personas. Y a los 6 meses de empezar a gestionar dicho equipo distribuido, el VP me llamó a una reunión y me dijo, creo que es hora de formalizar tu rol como Lead Software Engineer. Y bueno, me dio una carta donde ponía mi nuevo título y mi nuevo salario como Lead Software Engineer, que fue ni más ni menos que una subida del 30%. Yo me quedé roto. Y yo pensando, pero si esta subida que me habéis hecho es un salario de un programador en España, os podréis imaginar lo feliz que podría estar en ese momento. En resumen, y antes de que algunos me pongan que soy un flipado en los comentarios, ¿qué quiero transmitir con esta historia? Pues que a pesar de no ser el mejor ingeniero del mundo, y a pesar de que realmente no es que haya conseguido nada en especial, lo que quiero transmitir es que podéis conseguir mucho más quizás de lo que podáis pensar. A ver, no quiero decir que cualquier persona pueda llegar a lo más alto y que todos podemos llegar a ser de éxito como Rafa Nadal. Aunque bueno, yo ya lo de Rafa sí que lo tengo. Lo que quiero decir es que la actitud, el entorno, el trabajo duro, la perseverancia, la tenacidad, la proactividad, todo ello sumado puede ser mucho más importante o puedes llegar mucho más lejos gracias a eso que no simplemente siendo un genio. A ver, si eres un genio y además haces todo eso, pues mucho mejor. Pero la mayoría de los mortales como nosotros no somos unos genios. Y quiero finalizar este vídeo con otra cita de Will Smith que para mí resume muy bien las historias que he comentado en este vídeo. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que me dieras un like, suscribiros si aún no lo estáis, por supuesto, activad la campanita para que YouTube os notifique de los vídeos que estoy subiendo semanalmente
Y podéis compartir este vídeo con quien queráis o dejarme un comentario si os ha gustado o si no. Me interesa saber vuestra opinión y qué os ha parecido este vídeo, que es un tanto más personal. Sin mucho más, gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!